Hola, el siguiente video es para que veamos un ejemplo de determinación de ley de velocidad de manera de poder avanzar con ese tipo de problemas. ¿Sí? Para empezar, un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora en videos anteriores. Hemos visto la definición de velocidad de cambio de concentración, que es la que aparece en primer lugar. Básicamente se calcula como el cambio de la concentración de la especie X, sea este un reactivo o un producto de la reacción química, dividido el intervalo de tiempo. Esta velocidad de cambio de concentración se puede calcular para cada reactivo o para cada producto y tranquilamente pueden dar diferentes valores dependiendo de la estequiometría de la reacción. De la misma manera se va a definir la velocidad de la reacción con una cuenta muy similar. De hecho, este término que tenemos aquí a la derecha es exactamente igual que la velocidad de cambio de concentración, pero para que dé el mismo valor, ya sea que se calcule con un reactivo o con un producto, el truco que se hace es dividir por el coeficiente estequiométrico del reactivo o del producto que se utilizó en su cálculo. O lo que es lo mismo, multiplicar por la inversa de ese coeficiente. Haciendo esa modificación, básicamente sin importar con quién calculamos la velocidad, nos va a dar el mismo valor. A esa velocidad única se la conoce como velocidad de reacción. En el anterior video vimos entonces que podíamos obtener la velocidad de la reacción dividiendo por el coeficiente a partir de una velocidad de cambio de concentración, o también podemos hacer al revés y a partir de la velocidad de reacción multiplicando por el coeficiente estequiométrico volver a obtener el valor de la velocidad de cambio de concentración. ¿Sí? Un par de ejercicios de inicios de la serie de cinética tratan de hacer justamente ese tipo de cálculos. En este video vamos a avanzar más adelante, vamos a ver ahora una nueva manera de calcular la velocidad, que es a partir de determinaciones empíricas, es decir, experimentales. La ley de velocidad básicamente es una expresión matemática que se obtiene a partir de hacer experimentos, o sea, es de base empírica, que relaciona la velocidad de la reacción con la concentración de los reactivos. Es decir, explora cómo la concentración de los reactivos afectan a la velocidad de la reacción. Y además permite calcularla. Para poder obtenerla se necesitan hacer experimentos controlados donde básicamente se utilizan distintas concentraciones iniciales de los reactivos involucrados y se determina la velocidad en los primeros momentos de la reacción, es decir, las velocidades iniciales. Si uno hace experimentos con distintas concentraciones iniciales y compara las velocidades iniciales en dichos experimentos, puede deducir cómo afecta la concentración de los reactivos a la velocidad de reacción. Por ejemplo, vamos a hacer eso mismo con la siguiente reacción, por la cual el monóxido de nitrógeno reacciona con hidrógeno para dar agua y nitrógeno molecular. Hagamos de cuenta que hicimos estos 6 experimentos. En cada uno de ellos lo que se hizo fue iniciar la reacción con ciertas concentraciones conocidas de los reactivos, el monóxido de nitrógeno y el hidrógeno, y se midió la velocidad en los instantes iniciales, obteniéndose los valores que aparecen en la cuarta columna. En este ejemplo, básicamente tenemos datos de 6 experimentos distintos. La verdad es que no es necesario trabajar con tantos experimentos, pero por supuesto, cuanto mayor sea el número de experimentos analizados, más robusta será la conclusión que saquemos. Podrán notar que en algunos de ellos varía la concentración inicial del monóxido de nitrógeno y en otros varía la concentración inicial del hidrógeno. Esto es a propósito, ahora van a ver por qué. Vamos a analizar primero los 3 primeros experimentos, que son experimentos donde la concentración inicial del monóxido de nitrógeno no cambia. En los 3 casos es 0,006 molar. Mientras que la concentración inicial de hidrógeno en esos 3 experimentos sí varía. Inicialmente tenemos 0,001 molar, luego tenemos el doble en el experimento 2 y luego tenemos el triple en el experimento 3. Y están determinados los valores de velocidades que son los que se ven en la última columna. ¿Por qué analizamos experimentos donde no cambia uno de los reactivos? Tengamos en cuenta que si los 2 reactivos cambiaran su concentración, nosotros el efecto que vemos en la velocidad no sabríamos a cuál de los reactivos habría que atribuirlo. Si cambiara tanto el monóxido como el hidrógeno y la velocidad obtenida cambiara, no sabríamos si es por efecto de uno o el otro.
haciendo que la concentración inicial de uno de ellos sea siempre la misma, nos podemos garantizar que ese reactivo en particular no va a estar afectando el cambio en los valores de velocidad, ¿sí? No va a estar generando un cambio en los valores de velocidad. Entonces, analizando los 3 primeros experimentos, yo no sé qué pasa con el monóxido de nitrógeno, pero sé que no va a ser responsable de los cambios en la velocidad. El único que puede ser responsable de dichos cambios es el hidrógeno, porque es el que efectivamente ha ido cambiando de un experimento al siguiente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, teniendo constante el monóxido de nitrógeno, o mejor dicho, teniendo siempre la misma concentración inicial de monóxido de nitrógeno, vamos a ver el efecto del hidrógeno en la velocidad inicial. Entonces, vamos a analizar la tercera y la cuarta columna. ¿Qué vemos? Vemos que a medida que cambia la concentración inicial de hidrógeno, cuando pasamos del experimento 1 al 2 y de 2 al 3, ¿qué pasa con la velocidad? También cambia. Y vemos que el efecto es similar, aumenta la concentración de hidrógeno y aumenta entonces la velocidad. Y no solo eso, si miramos con mucho cuidado, podemos ver que cuando pasamos del experimento 1 al 2 y duplicamos la concentración inicial del hidrógeno, la velocidad cambió en el mismo factor, también se duplicó. ¿Sí? Pueden hacer la cuenta, no da exactamente lo mismo, ¿sí? No da exactamente el doble, pero está extremadamente cerca. La diferencia que puede haber es una diferencia mínima que suele ocurrir cuando uno hace determinaciones experimentales. Pero efectivamente, al duplicar la concentración inicial de hidrógeno, la velocidad prácticamente se duplica. Y si comparamos el experimento 1 con el 3, donde triplicamos la concentración de hidrógeno, vemos que la velocidad entre el experimento 1 y el experimento 3 también se triplica. Este tipo de comportamiento es muy usual, ¿sí? Es decir, aumenta uno el reactivo y aumenta la velocidad, y cuando aumenta particularmente en el mismo factor, que es lo que ocurre acá al modificar el hidrógeno, lo que se dice es que ese reactivo es de orden 1. Esto de orden 1 después va a tener un significado matemático que ya lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, si uno cambia la concentración de un reactivo y observa que la velocidad cambia exactamente en el mismo factor, entonces uno puede asegurar que ese reactivo es de orden 1. Si triplicas el reactivo, se triplica la velocidad, si cuadruplicas el reactivo, se cuadruplica la velocidad y así sucesivamente. Si bajaras el reactivo a la mitad, la velocidad también bajaría a la mitad. ¿Sí? ¿Qué significa que sea orden 1? ¿Qué significa que cambien en el mismo factor? Básicamente que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de ese reactivo, lo cual matemáticamente, ¿sí?, se escribe de esa manera: velocidad igual a una constante de proporcionalidad por la concentración del reactivo. Que en nuestro caso, dado que estábamos analizando el hidrógeno, nos quedaría entonces que la velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración del hidrógeno. ¿Por qué se lo llama de orden 1? Porque la concentración del reactivo aparece en ese tipo de ecuación con un orden, con un exponente 1. La concentración del reactivo, la concentración de hidrógeno, va elevado a la 1. Ya vamos a ver ahora que en orden 2 o en orden 0, la concentración de los reactivos va a ir justamente elevado a esos números. ¿Sí? Entonces, para el caso del hidrógeno podemos determinar que su orden de reacción es 1. Cuando cambias el hidrógeno, la velocidad cambia en el mismo factor. Por supuesto, ahora tenemos que analizar qué pasa con el otro reactivo, así que ahora vamos a hacer al revés y vamos a elegir los experimentos donde la concentración del hidrógeno no varía, de manera que no pueda provocar un cambio en la velocidad, y sí varíe la del monóxido de nitrógeno, de manera que todo cambio que veamos en la velocidad se deba específicamente al monóxido de nitrógeno y no al hidrógeno. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces, fijémonos cómo cambian la velocidad y la concentración del monóxido de nitrógeno en este momento. ¿Sí? Bien, si vamos mirando los valores, otra vez encontramos que al aumentar la concentración inicial del monóxido de nitrógeno, la velocidad también cambia y de hecho las dos aumentan. ¿Sí? Pero, miremos con atención, ¿sí? Cuando pasamos del experimento 4 al 5, la concentración del monóxido de nitrógeno la duplicamos.
de 0,001 molar a 0,002 molar. Sin embargo, la velocidad no se duplicó. Si duplicáramos el valor del experimento 4, nos daría alrededor de 96, ¿sí? 0,00096. Sin embargo, nos dio 0,00192. ¿Sí? Entonces, no es el doble. De hecho, es bastante más que el doble. Entonces, evidentemente, el monóxido de nitrógeno no es de orden 1. ¿Sí? Si fuera de orden 1, deberíamos haber visto que la velocidad se duplicara. Al duplicar el monóxido, que se duplicara la velocidad. Pero no pasó eso. ¿Qué pasó? Si ustedes no se llegan a dar cuenta matemáticamente qué pasó, lo que tienen que hacer es agarrar el valor más grande de velocidad y dividirlo por el valor más chiquito. Si eso da cerca de un número entero, entonces ya saben que ese es el factor en el cual cambió. Efectivamente, si hacemos eso en este caso, si agarramos 0,00192 molar sobre segundo y lo dividimos con 0,00048 molar sobre segundo, nos da alrededor de 4. Quiere decir que la velocidad se cuadruplicó. Al duplicar la concentración inicial del monóxido, la velocidad se cuadruplicó. Aumentó, pero no aumentó en el mismo factor, sino que aumentó de manera, entre comillas, amplificada. ¿Qué pasa entre experimento 4 y 6? Del experimento 4 al 6 triplicamos el monóxido de nitrógeno, 0,001 hasta 0,003. ¿Y qué pasó con el cambio de la velocidad? Bueno, si hacemos la división, 0,00430 molar sobre segundo dividido 0,00048 molar sobre segundo, si dividimos nos da cerca de 9. Es decir, al triplicar la concentración del monóxido, la velocidad aumentó a 9 veces el valor del experimento 4. Entonces, fíjense, acá hay un patrón. Al duplicar, cuadruplicó. Al triplicar, multiplicó por 9. El factor en el cual está cambiando la velocidad inicial no es de orden 1, sino que es al cuadrado de lo que cambiamos la concentración. Si hacemos 2 al cuadrado nos da 4. Efectivamente, al duplicar cuadruplica velocidad. Si hacemos 3 al cuadrado nos da 9. Efectivamente, al triplicar concentración se multiplicó por 9 la velocidad. Entonces, el efecto acá no es directamente proporcional, porque eso significaría orden 1, significaría aumentar en el mismo factor, sino que acá va al cuadrado. Y por eso, en este ejemplo en particular, para el monóxido de nitrógeno, lo que decimos es que el reactivo tiene un orden 2. ¿Sí? Siempre que veamos que al modificar un reactivo la velocidad se multiplica al cuadrado de lo que cambiaste el reactivo, se indica entonces que es de orden 2. Matemáticamente queda parecido a lo que era orden 1, con la diferencia ahora importantísima de que la concentración del reactivo va elevada al cuadrado. Por eso la velocidad cambia con el cuadrado del factor. ¿Sí? En nuestro caso en particular, como en reactivos monóxido de nitrógeno, nos quedaría que la velocidad es igual a una constante de proporcionalidad por el cuadrado del monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, de vuelta pueden pausar acá y ver efectivamente lo que les estoy diciendo, de que el efecto está amplificado al cuadrado. Eso implica entonces que tenemos orden 2 para el monóxido y habíamos determinado orden 1 para el hidrógeno. Los dos efectos afectan a la velocidad simultáneamente. Nosotros lo que hicimos fue mantener constante uno de los reactivos para que no afectara en el análisis del otro. Pero si vos modificás los dos reactivos, los dos influyen en la velocidad. De hecho, la determinación matemática de orden 2 y la determinación matemática de orden 1 juntitas nos llevan a ese resultado final. Para este ejemplo, para esta reacción, la velocidad es una constante de proporcionalidad multiplicada por el cuadrado del monóxido de nitrógeno y multiplicada por la concentración de hidrógeno. ¿Sí? Eso es la ley de velocidad. La ley de velocidad es esa expresión que obtuvimos en este ejemplo, donde uno obtiene que la velocidad es igual a una constante por la concentración de los reactivos. Esos reactivos van a ir elevados a diferentes exponentes, o puede darse la casualidad también que todos vayan elevados al mismo exponente. A esos exponentes se los llama órdenes de reacción. ¿Sí? 2 para el monóxido, 1 para el hidrógeno. De hecho, en esta reacción, el orden total, que es otra cosa que les pueden llegar a preguntar, es la suma de esos exponentes, es la suma de los órdenes de reacción, es entonces, en nuestro caso, es 3. ¿Sí? Esta sería una reacción de orden total 3. 2 por el monóxido, 1 por el hidrógeno. ¿Sí?
Bien, hay un caso que también puede llegar a ocurrir, que es orden 0. Los más comunes son orden 1, orden 2 y orden 0, por lejos. Existen otros órdenes de magnitud, pero nosotros acá en el CBC no los vemos, pues son mucho más raros. Tienen que ver con un tipo de reacción muy específica. Así que vamos a mencionar la otra gran posibilidad. De hecho, los ejercicios ustedes tienen que hacer de cuenta que las únicas posibilidades son orden 0, 1 y 2. Orden 0, que es el que no apareció en el ejemplo, significaría que la velocidad es independiente de la concentración de ese reactivo. Es decir, ¿sí?, la concentración del reactivo no afectaría la velocidad de la reacción. Por ejemplo, ¿sí?, tenemos este ejemplo de acá, esta reacción donde el amoníaco se descompone, ¿sí? Fíjense, supónganse, hago estos 3 experimentos, cambio la concentración del amoníaco y fíjense qué pasa con las velocidades. Las velocidades son prácticamente iguales en los 3 experimentos, están alrededor de 0,05 molar sobre segundo. La pequeña diferencia que hay ahí es explicable completamente por las típicas incertezas de un experimento. Entonces, lo que uno ve es que a pesar de que duplicó el amoníaco o lo multiplicó por 5, en el caso de pasar al experimento 3, de todas maneras la velocidad no cambió. Cuando ocurre esto, cuando al cambiar la concentración del reactivo la velocidad sigue dando el mismo valor, se dice que ese reactivo es de orden 0. Eso matemáticamente implica que la concentración del reactivo va elevado a la 0. ¿Y qué significa matemáticamente que algo esté elevado a la 0? Que da 1. ¿Sí? Con lo cual me queda que la velocidad es igual a una constante, que es lo que estamos observando, porque acá la velocidad da siempre el mismo valor. Entonces, puede haber reactivos que sean de orden 0, eso significa que en definitiva terminan no apareciendo en la ley de velocidad, porque al elevarlos a la 0 dan siempre 1, sea cual sea el valor de sus concentraciones. Entonces, en resumen, las 3 posibilidades serían orden 0, que marca una independencia entre la velocidad y la concentración del reactivo. Orden 1, donde entonces la velocidad y la concentración del reactivo cambian en el mismo factor. Si uno se duplica, el otro se duplica. Si uno se triplica, el otro se triplica. Y orden 2, que sería un efecto amplificado, donde la velocidad cambia al cuadrado de lo que cambia el reactivo. Si el reactivo, por ejemplo, lo multiplicás por 5, la velocidad cambia al cuadrado de eso. Cambia a 5 por 5, 25 veces el valor original. ¿Sí? Esas son las 3 posibilidades. Entonces en los problemas vamos a tratar de ir viendo con la información que nos dé, tratar de decidir cuál de esos 3 órdenes corresponde. Si nos dan una tabla con experimentos como el ejemplo que hicimos en este video, tienen que hacer lo que fuimos haciendo en el video para deducir a cuál de los 3 órdenes corresponde. En otros problemas son más sencillos, directamente les van a indicar cuál es el orden de reacción y ustedes únicamente tendrán que escribir la expresión de la ley de velocidad.